Información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Lunes a la mañana, 11 horas en la República Argentina. Un cielo celeste y transparente, la cúpula del Congreso. Estamos comenzando esta semana, una semana muy importante en materia parlamentaria, porque se empieza a debatir, muy posiblemente con la presencia de hombres y mujeres del oficialismo, del Ejecutivo, explicando algunos de los detalles de la ley Ómnibus. Recordamos que quedaron conformadas las comisiones la semana pasada, recordamos, y entonces a partir de mañana comienza el debate. Estamos recordando, 11 de la mañana y 2 minutos estamos empezando, y saludo a mis compañeras, a mi compañera primero, María Cafferati, después él, Martín Di Natale. ¿Cómo le va, María? ¿Qué dice? Buenos días. Qué introducción, Pato. ¿Viste? Un gusto estar al aire con vos. Bueno. Qué bueno. ¿Cómo andás, María? Bien, va a ser muy interesante. Sí. A ver, primero y principal, tenemos hoy hasta las 20 horas para que todos los partidos y todos los bloques eleven las preguntas que quieran hacerle a los funcionarios nacionales que van a venir a partir de mañana a las 14 horas en un plenario de comisiones. No sabíamos originalmente si iba a ser efectivamente un plenario, si iba a ser por separado la Comisión de Legislación General, que es la comisión de cabecera, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Finalmente se van a constituir las tres en un plenario. Va a ser largo. Sí, claro. A ver, estamos calculando que el día de mañana va a ser de las 14 a las 20 horas y después el miércoles de las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Yo no sé si ustedes recuerdan que antes se estableciera un periodo de tiempo específico por cuánto van a durar las comisiones, yo no lo recordaba, No. pero da un poco la idea de esta necesidad de parte del Ejecutivo de mostrar que está haciendo un tratamiento expeditivo, rápido, con un poco el foco puesto en llegar el 25 de enero, con la media sanción al menos ya llevada a cabo. Veremos cómo se termina llevando a cabo. Y también pensando a ver quiénes van a ser los ministros nacionales que van a venir, quiénes van a ser los secretarios, quiénes van a ser los funcionarios nacionales, porque estamos sabiendo que está habiendo ahí una discusión respecto a quiénes van a poder venir y quiénes no. Sí. Bueno, él es Martín Di Natale. Martín Di Natale, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Pato, María, ¿cómo están? ¿Bien? Sí. Bueno, como bien dijo María y vos en la introducción, Pato, se viene una semana clave, empieza el debate de la ley Ómnibus, el gran paquete que envió el Poder Ejecutivo. Son 2 días fuertes, el martes y miércoles, en este plenario de comisiones, la Comisión de Legislación General, Presupuesto y la Comisión de Asuntos Constitucionales. 3 comisiones que van a estar empezando este debate de esta mega ley, donde, bueno, se empieza a debatir y ya lo adelantó un poco tanto el presidente Milei como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, diciendo que van a aceptar sugerencias de los legisladores de la oposición, mientras que no se pierda lo que dijeron el norte, es decir, el núcleo duro de este paquete de leyes va a ser debatido aquí, como dijimos, en este plenario de comisiones a partir de mañana. Este es un tema importante el que apuntás, porque habló esta mañana Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y él fue el que indicó que están abiertas las puertas sin perder el norte para el tema de las sugerencias. Habrá que ver cómo se tramita la cuestión de las sugerencias, ¿no? Si esos son modificaciones de leyes, son agregados. Está el tema, por ejemplo, que habrá que ver cómo se termina manejando, que es el tema de la ley pesquera, ¿no? Que había características que no conformaban básicamente a provincias. Estuvo el gobernador de la provincia de Chubut hablando con el ministro del Interior. Bueno, estas son las cuestiones
que me parece hasta el día de ayer, hasta el fin de semana, la verdad que parecía que había como muy poco espacio para modificaciones. Hay que ver cómo es el grado de apertura que plantea el presidente de la Cámara a partir de lo que dijo hoy, ¿no? Sí. Cómo instrumentamos el tema sugerencias y el tema modificaciones, que me parece que puede ser un alivio para aquellos opositores. Cuando hablo de opositores, hablo de la gente del bloque de Pichetto, hablo de la gente del PRO, del radicalismo, que dicen: queremos acompañar esto, pero déjame que te ayude. Así que bueno, diga la María. oposición, ayúdanos Sí. a ayudarte, básicamente, Sí. que él está pidiendo ya casi contra voluntad del propio presidente de la Nación, Javier Milei, planteando diferentes alternativas para ver de que puntualmente la ley de bases se termine convirtiendo en ley. Ahí parece como que sugerencias es un poco la categoría a la cual se pudo llegar de común acuerdo, porque Javier Milei también habló de sugerencias. Dijo primero que él no va a negociar, volvió a referirse a los diputados y legisladores como coimeros, ¿no? Entendiendo la coima como una forma de negociación a cambio de quitar algunos artículos, y dijo, en cambio, nosotros no vamos a negociar, vamos a aceptar sugerencias, que después lo repitió Martín Menem. Y esto tiene que ver directamente con que sabemos que desde la semana pasada están trabajando el grupo de Pichetto, que incluye Coalición Cívica, los cordobeses, incluso el Partido Socialista, con el PRO y el radicalismo, que ya están trabajando una especie de semáforo. En el cual plantean un poco, a ver, cuáles son los puntos de que no van a acompañar de ninguna manera, los que están en amarillo, los que son posibles de negociar, y los que están en verde, los que se votan a dos manos, digamos. Pero están empezando a observar, bueno, hay que empezar a plantear el terreno para cuál va a ser efectivamente el proyecto de ley que se va a debatir cuando se debata en el recinto, que sabemos que no va a ser el proyecto actualmente. Vos mencionabas el tema de la modificación del régimen de pesca, que ya se comprometió el propio Francos, y después tenés todos estos otros puntos que, si te parece, después los repasamos un poco, que son los temas rojos que no pasan de ninguna manera, que ya te sostienen bloques muy aliados, incluso como el PRO. Sí, y hay un tema donde, por ejemplo, habrá que ver cómo se resuelve, ¿no? Porque Rodrigo de Loredo, que es un hombre que creo que estaría acompañando un montón de proyectos, él dice, bueno, pero si el responsable intelectual es Sturzenegger, ¿por qué no hablamos con Sturzenegger? La verdad que no sé cuál será la posición del Ejecutivo en torno a Sturzenegger, no sé. Que está claro, pero que a lo mejor podría haber respuestas que realmente te expliquen el porqué de algunos proyectos. Pero bueno, me llamó la atención qué puntualizó de Loredo sobre quién tenía que venir. No sé cómo lo van a resolver. Lo que está claro, Pato, es que el Poder Ejecutivo ha mostrado que tiene una premura muy fuerte, dada la necesidad, la urgencia, la situación de crisis que vive el país, para tratar cuanto antes, básicamente en enero, este gran paquete de leyes. Y en paralelo, empieza también el debate en el Senado con el DNU, que llegó el día viernes. Se empieza a conformar esta comisión bicameral para analizar ese DNU, que tiene 300 artículos, y a partir de ahí también se abre otro debate en paralelo a lo que es la Cámara de Diputados. Para explicarlo, a ver, la gente que está mirando, uno podría decir que en diputados la prioridad del oficialismo es la ley bases. Exactamente. Y que en el Senado, en cambio, están viendo de que no tenga la oposición el número que pueda rechazar el DNU. No, hasta ahora lo que todavía no llegó, la ley de bases al Senado. A ver, en el Hoy Senado la prioridad hay dos, es el DNU. En el Senado hay dos agendas. Uno es el tema de la boleta única, ¿no?, que empieza también a debatirse, y el otro es el DNU en comisión bicameral. Lo que dicen en el oficialismo concretamente es que quieren dar ese debate y no van a esperar que haya un rechazo, sino que también van a impulsar la aceptación de este DNU, con lo cual esto significa que van a ir a dar el debate, a defender lo que significa para el gobierno nacional la necesidad y la urgencia por la cual se presenta este DNU. Ahí hay diferentes estrategias que incluso representan lógicas internas distintas adentro de la Libertad Avanza. Porque originalmente la lógica que se imponía era: vamos a aplazar lo más posible la conformación de la bicameral, por eso no se incluyó el DNU en el temario de sesiones extraordinarias, más allá que hubo una discusión adentro de la Cámara de Diputados con Unión por la Patria diciendo se puede tratar igual el tema por más que no esté en extraordinarias, para que el DNU siga funcionando y aplazarlo lo más posible hasta su ratificación. Claro, recordemos eso es, que en los términos DNUs políticos,
es algo redituable para el Ejecutivo. Es redituable Porque y lo han hecho todos. A ver, exactamente, convengamos, hay muchos Claro. DNUs que nunca llegan a ratificarse Mucho, la en el mayoría. Congreso. La diferencia es que este tiene muchas voces claro. en contra. Entonces, sabiendo de la existencia de estas voces en contra, es bueno, lo pateamos hasta marzo al menos y vemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que estamos diciendo ahora? Tal vez lo mejor no es patearlo. Lo mejor que puede ser frente a las impugnaciones que están empezando a haber dentro del Poder Judicial, con la cautelar que se le tomó, por ejemplo, el caso de la CGT, con lo que era la reforma laboral, es necesitamos un visto bueno, necesitamos un espaldarazo de parte de la política para que proteger de alguna forma el DNU. ¿Y cómo se logra eso? A través de un dictamen favorable en la bicameral de trámite legislativo. Y de vuelta, en un contexto en el cual la imagen de Javier Milei sigue siendo positiva, las consecuencias económicas de algunas de las medidas no empiezan a verse y el oficialismo es muy consciente. No es lo mismo la situación actual con la mirada positiva que se tiene respecto al gobierno que en marzo y en abril, cuando empieza a aumentar la inflación. Lo que pasa es que con el tema del DNU es muy interesante, como es un DNU tan nutrido, vos tenés algunas cuestiones que son casi de la vida cotidiana que se van a ir saldando, o se están saldando, por ejemplo, alquileres. Digo, si antes te cobraba 200.000 pesos un departamento, que te cobre $200, es un tema que queda entre el propietario y el inquilino. Ahora, ayer el presidente volvió a hablar de la importancia de las sociedades anónimas deportivas. Y ahí sí es otra cuestión, porque yo soy un inversor del Chelsea, que quiero poner 3.500 millones de dólares, ahí sí, para mí, como inversor, no es lo mismo si el DNU está corroborado o no corroborado. Esta es la cuestión, Bueno, donde me parece que hay distintos temas y pueden demorar ese tipo de cuestiones. Hoy legalmente está en vigencia el DNU, Claro. esto hay que aclararlo. Claro. Hasta tanto el Congreso no lo rechace, este DNU sigue en vigencia, salvo en aquellos casos que hay una medida cautelar, el caso, como decías María vos, de la CGT en su planteo por el tema de todo el capítulo laboral, pero el resto de los temas es un DNU que no tiene ningún tipo de rechazo parlamentario, razón por la cual sigue en vigencia en la actualidad. Ahora, una cuestión estrictamente numérica, digo, hoy vos tenés alrededor de, en total, entre el peronismo y lo que es la izquierda, 105, 107 diputados. Tenés del otro lado 150, ¿no? Donde tenés que La Libertad Avanza, tenés el PRO, tenés los radicales, tenés partidos provinciales. Lo que uno ve es que si el oficialismo se maneja con alguna flexibilidad, aunque pierdas 20 de estos diputados en la negociación, podés llegar a 129 sin tanta dramaticidad, ¿Lo me decís parece. por el DNU o por la ley de bases? No, por la ley bases, digo, me parece. está bien. Me parece. Sí. No, Por la ley porque de eso te base. permite, eso te permite podés negociar, flexibilizar, sí. claro, exactamente. Decís, che, no tanta delegación de facultades, o el tema petróleo, ¿me entendés? En el DNU este es más Por eso encorsetado, también hay que ver sí. los márgenes, Pato, de cuando tanto Milei como Martín Menem dicen no perder ese norte, e incluso le ponen un porcentaje, dicen un 70% de la ley que no se toque. Si ese es el rumbo y se puede acordar con el resto de la oposición, bueno, va a ser una ley que podría llegar más allá de todos los cuestionamientos que hubo inicialmente, podría llegar a aprobarse, digamos, ¿no? Sí. En este contexto. Hay que ver después el debate fino cómo... hay un dato interesante que planteaban en el gobierno y que es cómo se aprueba esta ley. ¿Por qué? Porque hay algunos puntos de la ley que requieren mayoría especial. Entonces la pregunta es, ¿la ley... alguna privatización, por ejemplo, la ley me parece, base, ¿no? se aprueba en general con una mayoría simple y después, eso es lo que explican en la Casa Rosada, y después cuando se trata artículo por artículo, como cualquier otra ley, se trata con las mayorías especiales que requiere cada uno de esos puntos. Claro. Esa es la explicación que dan respecto a esas mayorías diferentes que necesitan algunos de los puntos incluidos en la ley base. Ahí igual lo que decís, Martín, 70% que se mantenga la ley es bastante. Mucho. Pero claro, es mucho. Muchísimo. Bueno. Habría que ver cómo se hace ese diagnóstico, porque en principio... Además, y que no lo asumas como una derrota. Si vos lo asumís como que perdí el 30, la verdad, me parece o que... puedes decir conservé el 70. Claro, claro. Lo que hay que leer, me parece, ahí en ese 30 que queda fuera es si corresponde a reclamos de los gobernadores o no. Porque ahí va a estar el eje de la cuestión y donde el gobierno está poniendo hincapié en el sentido de la negociación con los gobernadores. Y recordemos lo que dijo la Casa Rosada la semana pasada, hasta tanto no se apruebe esto no va a haber ganancias. Es decir,
no se restablece el piso de ganancias para que pueda haber un fondo por lo menos sustentable para las provincias y se revierta esta situación de reclamos que está habiendo de parte de los gobernadores con ganancias. Estuve viendo la conformación de las comisiones, ¿no? Básicamente Presupuesto y Hacienda, Legislación General, que es cabecera, Asuntos Constitucionales también quedó conformada. No, lo que veo es que, bueno, están las vicepresidencias pendientes para Unión por la Patria, hay cargos, digo, estuve viendo en detalle, ¿hay cargos ocupados por lo que es el bloque de Pichetto? Sí, también, ¿no? Han participado. Porque he visto muchos radicales, he visto obviamente Libertad Avanza, el PRO, pero bueno... Margarita Stolbizer en Relaciones Exteriores. Por ejemplo. Bien. Sí. Ese es un lugar clave, ¿no? Digo, ¿cómo hace el oficialismo para afianzar y multiplicar el diálogo con gente como Pichetto y gente como Emilio Monzó? Me parece que eso... Tienen que trabajar para tenerlo, la misma Stolbizer, para tenerlos de su lado, me parece que ese diálogo existe y es bastante Pichetto y Monzó, los dos tienen, por un lado, un diálogo bastante fluido con Guillermo Franco, el ministro de Interior del gobierno, se conocen hace mucho tiempo, entonces hay un diálogo fluido y hablan bastante cotidianamente. Después tenés en la Cámara de Diputados que el encargado de encarar las negociaciones, más allá de la pata política encarada por Francos, es Martín Menem, con su primo Lule Menem, que también está teniendo mucho protagonismo en las conversaciones. De parte del Poder Ejecutivo, como el nexo con el Congreso también, ¿no? Claro. Sí. Bueno, De Marchi es un hombre con mucho oficio parlamentario acá, fue diputado, vicepresidente de la Cámara, y Lule Menem es un hombre que se formó políticamente al lado de Eduardo Menem en los años 90, ¿no? Efectivamente. Sí, claro, al mismo tiempo que Cavallo, que Guillermo Franco con Cavallo, en la época de los años 90, que fue diputado por el partido de Cavallo. El problema ahí Acción por la República era. Sí, ahí estaban Belli, Jorge Argüello. Exactamente. Estaban, sí, se conocen, bueno, y por eso lo conocen entonces Pichetto. No sé si vos, Martín, ves lo mismo. Si bien hay algunos que tienen un contacto por cómo se conocen a lo largo de la historia, particularmente con Francos, hay muchas quejas de parte de algunos sectores del PRO, de algunos partes de sectores como de algún sector de la coalición cívica o incluso radicales sobre la falta de interlocución que está habiendo en muchos casos. Hay una crítica de parte de Unión por la Patria, que ya lo conocemos, pero tiene que ver con que al oficialismo hoy en día no le conviene negociar con el peronismo, porque ya con los 150 votos que vos decías, Pato, un poco tiene resuelta la situación, entonces no los necesita como interlocutores, pero sí con sus hipotéticos aliados, y está habiendo una crítica de no sabemos a quién presentarle nuestras propuestas, nosotros tenemos algunos planteos específicos que nos gustaría que alguien nos pueda decir que si se puede o no se puede, y que no suceda como sucedía muchas veces, nos dicen que sí, yo lo resuelvo, pero después llega Milei y Milei dice una cosa totalmente distinta. A ver, vamos con José Luis Espert, el titular de la comisión clave de Presupuesto y Hacienda, lo que pasaba esta semana cuando asumía su cargo. A ver. En primer lugar, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias al acompañamiento en esta sesión. Muchísimas gracias al presidente Javier Milei, que me ha propuesto como presidente de esta comisión. Muchas gracias al presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el señor Martín Menem, para proponerme como presidente de esta comisión. Muchas gracias al bloque de la Libertad Avanza y a su presidente Oscar Sago por ponerme al frente de esta comisión. Muy bien, diputados, nos viene una gran tarea. Hay 46 millones de argentinos que están esperando ansiosamente que esta comisión y que la Cámara de Diputados trabajen para solucionarle parte de los problemas que la misma política le ha generado. Espero que estemos a la altura de las circunstancias. Habiéndose cumplido las formalidades que nos convocan, doy por cerrada la sesión, anunciándole y comunicándoles que en las próximas horas se va a estar avisando de qué manera se va a trabajar a partir de la semana que viene el proyecto de ley, bases y punto de partida. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, ahí está, 11 de la mañana con 20 minutos, el turno del diputado Bornoroni, hombre también de la Libertad Avanza, que es el hombre que encabeza la Comisión de Legislación General, que también va a ser decisiva
con el análisis de esta ley bases. A ver. Le quiero agradecer primero a los que me votaron en positivo. Segundo, quiero agradecer al presidente de los argentinos, Javier Milei, por este esfuerzo descomunal que está haciendo por cómo ha quedado la Argentina. Segundo, quiero agradecer también al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente del bloque, Oscar Sago, que es muy importante la labor que están haciendo. Yo les quiero decir a todos que me voy a poner a disposición de todo y cada uno de ustedes para que esta comisión trabaje las horas y los días que sean necesarios. Soy del interior, así que en mí van a encontrar consensos y tratar de sacar con la velocidad y con el trabajo necesario las leyes que sean necesarias de esta comisión. Quiero decir que es muy importante el trabajo que nosotros hacemos aquí por los argentinos, por eso lo voy a asumir con el compromiso y la altura de las circunstancias. Le quiero decir que esta ley que se ha girado, la ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos, la vamos a tratar y vamos conjuntamente entre todos a buscar los consensos necesarios para que todos la podamos aprobar en el recinto. Bueno, ahí estamos, la palabra del diputado Bornoroni. Bornoroni me parece que como titular de legislación general tiene que afrontar, entre otras cuestiones muy particulares, porque hay mucha insistencia de la Unión Cívica Radical y también del bloque de Pichetto, en el tema delegación de facultades. Es una cuestión como muy sensible que habrá que ver cómo lo pueden manejar, sí, ¿no? Bornoroni, aparte, va a ser el que se va a encargar un poco a ser la comisión de cabecera, legislación general, que es una novedad. Se sospechaba que iba a ser presupuesto, terminó siendo legislación general, va a estar receptando todas las preguntas y el tema de facultades extraordinarias es la principal queja que hay, es lo que sí o sí están planteando la oposición que lo van a modificar. Y te dejo con una frase que me dijo Bornoroni, es cordobés, me dijo otro diputado cordobés: una moratoria, unas facultades extraordinarias por un año y un vaso de agua a un presidente en su primer año no se le niega. Te la leí, Café. Sí. A ver, estamos comunicados con el titular del bloque de La Libertad Avanza, el diputado Sago. Diputado, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Ahora sí, lo escucho bárbaro. Diputado, decíamos al comienzo que ¿qué tal? Es una semana muy importante, comienza mañana el debate de la ley bases. Están pidiendo presencia de representantes del Ejecutivo en la oposición. ¿Eso está más o menos resuelto? ¿Cómo se va a canalizar? ¿Qué dice, diputado? Bueno, ya lo venimos nosotros trabajando. En un principio nos dijimos que íbamos a estar a la altura de las circunstancias cuando lo requiera el Pleno en general. Las 4 comisiones están conformadas desde la semana pasada. Mañana tenemos la primera reunión que va a ser desde las 14 hasta las 20 y creo que también tengo las dos comisiones de 14 a 20 que se van a trabajar, tanto el día 9 como el día 10. Así que, y si los diputados requieran al ministro que se necesite, seguramente se hará presente. Ah, está, perfecto, es un buen dato. Y lo otro, diputado, una cuestión casi semántica, porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, dijo que, y también creo que hubo otra manifestación de alguien del Ejecutivo, que se aceptan sugerencias que mejoren los proyectos. ¿Cuál es el alcance, el significado de una sugerencia? ¿Se pueden modificar artículos? ¿Se pueden escuchar voces de reclamo como pasó en el tema de la pesca? ¿Se pueden decir, discutamos todas las privatizaciones menos YPF? ¿Cómo es el alcance de la palabra sugerencias? Bueno, todos los diputados tienen el derecho, para eso son diputados que integran comisiones y los que no los integran las comisiones también tienen el derecho de venir, tienen voz.
En algunos casos tienen votos y en otros no, pero nosotros sugerencias vamos a aceptar a toda hora hasta agotar el último día y el último minuto para enriquecer la ley. Todo lo que sea para enriquecer la ley, todo lo que sea para colaborar y que sea un proyecto superador, estamos con las manos abiertas para recibirlos, para trabajarlo, para discutir, para consensuar y para luego después tener un dictamen, si puede ser de su totalidad de mayoría, pero si es un dictamen de mayoría y de minoría, será aceptado para mandar al recinto para que se pueda llegar a tener la mejor ley que están esperando los argentinos para empezar a trabajar y para empezar a sacar a la Argentina de la crisis. Diputado, usted es un hombre con experiencia parlamentaria. Digo, las comisiones van a funcionar, porque por ahí había visto yo que estaba la posibilidad de conformar algún plenario de comisiones. ¿Van a funcionar en plenario o al comienzo funcionan por separado? ¿Convoca presupuesto, convoca legislación general, convoca relaciones exteriores? ¿O puede ser que convoquen en conjunto, por ejemplo, a ministros? Bueno, hoy tenés dos comisiones ya convocadas y las dos comisiones están por separado. Por si eso. hay que trabajar, se van a empezar a trabajar. Mañana tenemos de 14 a 20 y pasado también. De día 9, día 10 también están por separado y seguramente si hay que trabajar en plenario, si trabajaran en plenario no solo con las dos comisiones que están preparadas para mañana y para el pasado, que son Hacienda y Constitucionales. ¿Se cortó? Sí, no. Hola. No, perfecto, Sago, se escucha perfecto. Y pregunta, digo, ¿ustedes tienen en mente alguna fecha para tratar de emitir dictamen? Digo, hablo, no sé, 20 y pico de este mes de enero. Me dicen que se desconectó, porque, bueno, estamos comunicados con Oscar Sago, que es el titular del Bloque de la Libertad Avanza, con dos temas que me parece que son importantes. Dijo que él habló de que vengan ministros y él habló de que van a escuchar todas las sugerencias posibles. Bueno, me parece que es como un sumado eso a lo que dijo Martín Menem, me parece que es un cambio de escenario importante que habrá que ver cómo se transitan, ¿no? María, ¿qué decís? Sí, no, y el diputado Sago, en tanto titular del Bloque Libertario, es el principal encargado de la conformación de todas las comisiones, se encarga también de negociar y mantener un diálogo fluido con los presidentes del bloque de la oposición. Es también, hoy por hoy, el encargado de terminar de conformar la bicameral de trámite legislativo que tiene que, falta solo la Cámara de Diputados enviar sus nombres. Recordemos que el Senado ya mandó a sus senadores propuestos, después de terminar de resolver la diferencia que había con Unión por la Patria, todavía falta resolver y tendría que resolverse esta semana, que es lo que pasa con la bicameral. Ahí estamos. Bueno, no se puede por ahora recomponer la comunicación con el diputado Sago. Le agradecemos su gentileza. Las 3 o 4 cuestiones principales que queríamos preguntar están respondidas. Así que la pausa, estamos en la primera mañana de DTV en una semana muy importante en materia parlamentaria acá en la Cámara Baja. Pausa, ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, 11 de la mañana con 32 minutos, una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires. Estiman una máxima de 27 grados para alrededor de las 13. Pero bueno, la verdad, bastante soportable y un celeste hermosísimo ahí enmarcando la cúpula. Bueno, y ahora ella, María Caferata, diga María, a ver. Vamos a hablar... ¿De qué? Sabemos, a ver, la ley de base tiene más de 600 artículos sobre todos temas habidos y por haber que puede haber en materia de reformas previsionales, impositivas, políticas, sociales, culturales, educativas. Y yo te traje la parte que es la de la reforma electoral, que fue la más sorpresiva porque cuando Javier Milei presenta el DNU y después presenta el proyecto de ley de bases, tenía... partía de dos premisas, ¿no? Por un lado, reducir el gasto fiscal que tenía el Estado y por el otro lado, la parte desreguladora de la economía. Y vos ves que gran parte de las reformas que se plantean tanto en el DNU como en la ley van en esa línea. La reforma electoral, excepto la suspensión de las PASO, que después la vamos a analizar, que sí puede entenderse en términos de reducción del gasto del Estado, no tiene nada que ver con esos dos ejes, sino que es en sí misma una propuesta que hace el Ejecutivo respecto a cómo se están llevando a cabo las elecciones en el país hace muchísimos años. Y no solamente eso, sino que trae un tema que Sabrina Ahmedchak, diputada del PRO, lo planteó en un hilo de Twitter que no sé si fue muy replicado. Lo de las circunscripciones uninominales se hizo solamente 2 veces en la Argentina. La última fue durante el gobierno de Perón. Claro. Y lo que plantea, este es el artículo 443 de la ley. Muy criticada. Sí. Que es, vamos por partes. Lo que busca
busca hacer con este artículo es reemplazar el actual sistema proporcional de la designación de los diputados nacionales por uno uninominal. Es decir, que lo que va a hacer es que el país se va a dividir en tantas circunscripciones electorales como diputados nacionales que se eligen, y cada uno de los electores, nosotros los votantes, lo que vamos a hacer es votar una sola lista. Y el que tiene más votos gana. Es decir, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, después voy a repasar cómo va a ser esa división de las circunscripciones electorales. Pero, por ejemplo, que tiene 11 diputados nacionales que se establecen de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay en la ciudad. Hay 11 diputados nacionales, por lo tanto la ciudad de Buenos Aires se divide en 11 circunscripciones. Yo en mi circunscripción, que puede estar representado por mi comuna, tengo la opción de votar a un solo candidato o candidata, que aparte va a tener puesto un suplente en el caso que por X motivo el diputado no pueda asumir o sea electo. Y es el representante de mi comuna, María, ¿no? Sí, yo le puse el título común, claro, de la circunscripción electoral, claro, exactamente. Exactamente, sí. Que es una lógica, porque esto es un sistema que después lo vamos a repasar, solo existe en Inglaterra y Sí, Estados Unidos. En Inglaterra, sí. Y es la lógica first past the post, que es como lo usan en Inglaterra, entendido en términos de las carreras de caballos, el que llega primero gana. Entonces, es muy básico, puedes votar a solo un candidato o candidata y el que saca más de un voto es el candidato que queda. No es un sistema proporcional que se distribuye a través del sistema DONT, en el cual cada una de las listas tiene determinado porcentaje de votos. Entonces, el primer diputado que salió con el 40% de los votos mete 3 diputados, el segundo con el 35% mete 2, y así sistemáticamente. No es un sistema proporcional, es el que saca más votos entra. Podés tener 10 circunscripciones con 10 del mismo partido. Exactamente. Y ahora después vamos a repasar, porque esto es una discusión que politólogos y analistas se dan hace muchísimos años, que se estudia en política comparada, cómo es el sistema en Estados Unidos en comparación a el de Argentina. Es algo que se trabaja y tiene sus pros y contras como cualquier otro tipo de sistema, y yo después lo traje para repasarlo un poco porque es muy interesante, pero para entender. Entonces, el país se va a dividir en circunscripciones electorales. Ahora les voy a decir cuántas circunscripciones electorales serían de acuerdo al censo del año pasado, y cada uno de nosotros y de nosotras vota a un solo candidato, y el que saca más votos gana. Puedes ganar por 2 votos y es el que queda. Una cosa que, a ver si yo no lo interpreté de manera equívoca, porque vamos a la provincia de Buenos Aires, no tanto a la capital que vos acá elegís para la legislatura, pero por ejemplo, si vos vivís en Quilmes, vos elegirías nada más que candidatos de Quilmes con tu voto, ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque ahora cuando vos metés la urna el voto en la urna, de pronto el primer candidato es de Tres Arroyos, el segundo es de Vicente López, el tercero es de Mar del Plata, y vos la verdad que tenés como una lejanía. Acá no, vos vivís en Quilmes, votás Quilmes. Vivís en Trenquelauquen, Trenquelauquen. Es como una sectorización también del voto, ¿no? Las cuestiones a favor que tiene este sistema es precisamente que prioriza agendas locales. Claro. Porque vos tenés otro tipo de contacto con quien va a ser el candidato o candidata, que va a ser de determinada circunscripción electoral y que responde a los intereses de esa circunscripción electoral. Entonces la cercanía es mucho mayor, como el caso de la provincia de Buenos Aires, que es inmensa, de lo que puede ser vos en, vos lo decías, ¿no? 3 de febrero con un candidato que es de Dolores. Y tampoco hay una relevancia, porque acá el hecho de que qué lugar ocupás en la lista es un galón. No es lo mismo que seas el diputado número 1, la diputada número 1, que sos cabeza de lista, que seas el número 15. Acá habría horizontalidad, me parece. Porque también. Solamente uno, claro. una. Y con el suplente. Pero a ver, vamos a repasar cuántas circunscripciones electorales habría hoy en día en la República Argentina. Vamos a ver. Se modifica primero el sistema que se sostenía hasta ahora, que la ley Viñone, que es lo que decía que uno de cada 161.000 habitantes, es decir, un diputado cada 161.000 habitantes o un mínimo de 80.500 habitantes. Se sube esa base y se establece con la nueva ley, en el caso de ser aprobado, que va a haber un diputado o diputada cada 180.000 habitantes con una base, una fracción no menor, lo llama el proyecto de ley, de 90.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Que la Cámara de Diputados va a pasar a tener menos legisladores, va a pasar a tener de 257 a 254 habitantes. Pero además me parece que complicás mucho a territorios con pocos habitantes, ¿no? Esas son las Tierra del Fuego, Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Primero, menos bancas. Obviamente esas bancas las van a perder algunas provincias, partimos de esa base necesariamente, pero también porque le estableces que vos le vas a eliminar
el piso mínimo de 5 bancas por provincia. Claro. Y eso lleva a que necesariamente vos vas a tener provincias, y después lo vamos a repasar, como Tierra del Fuego, que va a tener solo un diputado. Claro. O Santa Cruz, que va a tener solamente 2 diputados. Y hay una pérdida Al norte lo complicás. Al norte, pero claro. principalmente las provincias patagónicas, sí. ¿verdad? Que son las que tienen menos densidad poblacional y que, bueno, nos anticipamos un poco, pero gran parte de las críticas que hay precisamente a esta reforma y por qué hoy en día vos hablas con cualquiera de los diputados de la oposición y te dicen que esto no sale. No. Por más que hay muchos que están de acuerdo, Sí. pero obviamente te beneficias si estás en la provincia de Buenos Aires, pero el resto de la gran mayoría de las provincias vas a perder diputados y diputadas. Entonces, ningún bloque que tenga representación en varias provincias va a forzar a que sus propios diputados y diputadas voten en contra de sus propios intereses. Y eso va a ser motivo de discusión. Y es curioso porque la semana pasada, cuando todos los bloques estaban empezando a discutir internamente, por ejemplo, el radicalismo, y no es que discutían sobre el tema de las delegaciones de facultades o el caso de las jurisdicciones, era el tema, se estaba matando porque tenía que ver con que, che, escúchame, de repente voy a tener 4 diputados menos, no puede ser. Y otros diputados que les convenía decían, bueno, está bien, es un formato que se utiliza en los Estados Unidos y conviene porque es más sencillo, prioriza las lógicas regionales y tiene muchas cosas interesantes. Se mataron por este tema. Y además, claro, acá con esto unificás a todos, porque no hay un solo sector político. Acá no quieren perder bancas en Chubut ningún representante de ningún sector. Ni peronismo, ni Libertad Avanza, ni PRO, ni nadie. Claro. Pero fundamentalmente las oposiciones. Porque este es un proyecto que juega muy en contra de las oposiciones. Y sí, claro. Los oficialismos van a tender necesariamente a ganar y puede darse, que era lo que criticaba en su momento Sabrina Gmechet del PRO, se puede pintar todo el mapa de un solo color. Sí, claro. Cuando tenés o ejecutivos oficialismos muy fuertes, que fue lo que había pasado en su momento con Juan Domingo Perón. Pero bueno, vamos a las cuestiones positivas. María, me dicen que tenemos que seguir con las cuestiones positivas en un minuto, porque antes vos hablabas de la provincia de Tierra del Fuego que se estaba quejando de este tema. Estamos comunicados con la diputada Jutrovic de Unión por la Patria. Carolina, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda. ¿Qué dice? Muy buenos días. Bueno, ahí está Carolina Jutrovic. Diputada, buen día. ¿Nos escucha bien? Ahí está. Buenos días, buenos días. Bueno, diputada, acá explicaba recién María que la verdad que acá cuando se habla de las características del proyecto Bases, bueno, se hace hincapié en que algunos no quieren la privatización de YPF, otros hacen hincapié en delegación de facultades, pero decía María Cafferati, creo que tiene razón, que este tema, cambiar de sistema, ir al sistema uninominal, obviamente que hace mucho ruido en todos, en oficialistas y opositores. Jutrovic, ¿qué dice sobre el tema? A ver. La verdad que son tantos los temas que aborda esta ley ómnibus y las que aborda el DNU, por supuesto, que son temas trascendentales que modifican realmente la organización política, económica y social de la Argentina desde que tenemos desde hace muchos años. Y que aparte, yo digo, son consensos que hemos ido construyendo en estos 40 años de democracia. La verdad es que un poco preocupa muchísimo, sobre todo también la forma, ¿no?, en que se quiere tratar en menos de un mes, con muy pocas comisiones, pero digo, en el tema electoral claramente se apunta a un centralismo, ¿no?, porque obviamente perdemos las provincias con menos densidad poblacional. Se quita, digamos, esta mirada que han tenido en su momento los que conformaron esta forma de organización, de representación política, para también darle un cierto, no dejar a las provincias, que por lo general son las más alejadas, sin esa representación con un piso mínimo, ¿no? Me parece que eso va a tener mucha discusión, pero no obstante eso, bueno, por lo menos en mi caso, me preocupan más muchísimos otros temas que tiene la ley ómnibus que tenga que ver con la representación política, a la que creo que se puede discutir con mayor tiempo durante todo lo que nos resta del año, que no es un motivo de necesidad y urgencia como para tratarlo ni en un DNU ni en las extraordinarias, ¿no? Me parece que se merece un debate más plural y con más tiempo, ¿no?, en la Cámara, en ambas cámaras. Usted dijo que hay otras cuestiones que le generan mayor inquietud.
¿Cuáles son esos temas? Si uno tiene que hacer el semáforo, ¿cuáles son las prioridades con las cuales ustedes no comparten posición? A ver, en primer lugar, por supuesto, todo el plexo que tiene que ver con las modificaciones laborales, de leyes laborales, ni hablar de la suspensión de una ley que es la de movilidad jubilatoria, que también es una cuestión que preocupa muchísimo a los jubilados. Nos han estado visitando en la Cámara los últimos días. La delegación de poderes, prácticamente totales, digamos, a este gobierno. O sea, la delegación me parece que no es que no haya ocurrido antes, pero digo, hay que estudiar muy bien qué tipos de delegaciones y hasta qué punto. Me parece que ahí está la discusión. Y ni hablar, bueno, de las privatizaciones, de las modificaciones que quieren hacer a empresas estratégicas. Hay un montón de cosas que son, ni hablar de la ley de pesca, ¿no? Donde modifican un estatus de nuestro mar argentino que a nosotros, por lo menos como parte de esa costa productiva, digamos, en lo que se refiere al mar, nos estamos organizando con los diputados patagónicos, con los gobernadores, para dar una discusión bien profunda y seria sobre este tema, porque va a afectar muchísimo, no solamente los intereses económicos, si se quieren, de quienes dependen de la actividad, sino también de la soberanía. Así que son muchísimos los temas, Pato, que la verdad queremos discutir antes que las cuestiones electorales o de boleta única, con la que yo debo decir, el tema de boleta única, si me preguntan lo personal, yo creo que es un debate para dar. A mí me parece que es una buena medida, la venimos, digamos, en algunos casos, a mí me toca tener una opinión, si se quiere, favorable, pero no en este contexto de discusión a las apuradas en menos de un mes, más de 800 artículos y 25 temas diferentes abordados por la ley Ómnibus, ¿no? Ahí está, Carolina Jutrovic, diputada de Unión por la Patria, con el listado de los temas prioritarios, según la cual el bloque tiene las diferencias señaladas con el proyecto Bases. Diputada, muchas gracias y buenos días hasta cualquier momento. Adiós, hasta luego. Chau, chau. Bueno, enseguida viene Martín Di Natale, pero antes terminamos con María, que dijo, ahora viene lo positivo del proyecto. Claro, no. A ver, en el análisis sobre sistemas políticos comparados respecto a cuál es lo positivo del sistema uninominal por sobre el proporcional. Uno que ya mencionamos, ya se utiliza en Inglaterra y en los Estados Unidos. Lo más básico tiene que ver con que es mucho más sencillo de entender, de comprender. Votas a un solo candidato o candidata y es el que termina electo, lo conozco, conoces las caras y lo todo es rápido. Se contea de manera mucho más veloz que el sistema a través del sistema DOT. Y después lo que vos decías, Pato, hay una proximidad entre el votante y la persona a la cual se vota, porque es representativo de esa circunscripción electoral, que es muy diferente a lo que sucede con las listas sábanas en muchos casos cuando se eligen los diputados, que vos tenés 30 diputados, los cuales por ahí conoces a los primeros 5 y el resto no tenés ni idea de quiénes son los nombres. Cuando se le preguntó al oficialismo el por qué había presentado, ¿no?, precisamente este proyecto, te decían, nosotros queremos eliminar las listas sábanas. Queremos que la persona en la cual se vota sea la que persona se conozca y sea representativa con la agenda local del lugar en el cual se está votando. Con la boleta única tenés otro problema también, ¿no? Porque en la boleta única te aparecen 2 o 3 nombres nada más. Ahí, ¿y cuál es la crítica? El sistema viejo, el sistema sábana. Acá uninominal podría ser otra cuestión. Sí, la discusión igual es muy importante que se está dando porque en el Senado se está terminando de discutir boleta única, que es para el sistema actual. Está habiendo una diferencia en materia de reformas electorales de acuerdo a la Cámara que te dicen, y fue una de las críticas que estaba dándose en el Senado, nos estás planteando que sancionemos la boleta única cuando en la otra Cámara nos están planteando una reforma general del sistema de votación actual. Entonces, ¿cuál es el sentido de votar esto si después pierde vigencia? Hay una desconexión ahí muy importante en materia de lo que es solo la reforma política. Y ahora, vamos a las críticas. Y justo hablaba la Carolina Jutrovic porque tiene que ver con esto. Achica al mínimo la representación de las provincias con menos habitantes. El caso de Tierra del Fuego es muy claro. Va a pasar a tener solo un diputado, como te mencionaba, de 5-1. Y Catamarca y Santa Cruz van a pasar a tener 2. Y el único beneficiado es la provincia de Buenos Aires, que va a pasar de tener 70 a no 27.
que casi tendría un una tercio de la... justificación histórica porque está como subrepresentada Buenos Aires. Sí, eso es una discusión porque hoy la ley actual que determina cuántos diputados y diputadas tiene cada provincia está totalmente desactualizada. Sí, totalmente. Se tiene que actualizar automáticamente según los censos y hace más de 40 años que no se actualiza. Y vos tenés la provincia de Buenos Aires que, como decís, está totalmente subrepresentada y debería tener al menos... Me acuerdo que hicimos el cálculo el año pasado, cuando fue el censo, entre 20 y 30 diputados sí, yo más. te iba a decir 18, sí, son más de 20. Sí, Muchísimos más porque tenés una población claramente mayor que no se justifica que haya tan poca diferencia entre la provincia de Buenos Aires y provincias como de vuelta, Tierra del Fuego. Pero no es la única. Córdoba pasaría de 18 a 21, Mendoza Santa también, Santa Fe. Excepto esas 4, dejá de contar, todas pierden. Claro. Todas pierden y te anticipa es un sistema, que... si querés, mucho más centralista, ¿no? Absolutamente. Claro, es mucho más centralista y te anticipa que ninguna provincia va a querer votar. No importa de qué partido Claro, es más o menos como sea. discutir coparticipación. Es como discutir coparticipación, exactamente. Nadie va a querer bajar el porcentaje que le envían a las provincias. Y esto otro que te decía, por un lado, tenés menos representación de las provincias y también tenés menos representación de las minorías. Esto es un sistema de mayorías, o sea, la representación opositora no está garantizada y uno de los problemas que lo mencionaba, que lo habían dicho y advertido de vuelta, diputados del PRO que están bastante alineados hoy en día con el gobierno nacional, vos podés tener de repente todo el mapa pintado de un solo color. Porque no es como el actual sistema de que necesariamente y obligatoriamente, a menos que vos saques el 100% de los votos de un solo partido, algún diputado o diputada de la oposición va a haber. Porque si aunque vos saques el 80%, si hay alguien que saca el 20%, va a tener garantizada la representación de uno. En este caso no, el que saca más votos es el que queda. Y si por 2 votos en cada una de las circunscripciones electorales tenés que ganar siempre el oficialismo, vas a tener una Cámara compuesta solo por oficialistas. Bueno, si querés, no se da así, pero en algún muy buen momento del PRO en la capital, el PRO empezó creciendo desde la zona norte hasta los barrios más populares y tenía una mayoría cómoda en la legislatura, por ejemplo, ¿no? Acá, claro, es otro sistema. Este es otro sistema. ¿Y qué es gerrymandering? Se aplica por el caso de un gobernador de Massachusetts, de Estados Unidos, que presenta el peligro como las circunscripciones electorales, cómo se definen los límites de las circunscripciones electorales, lo hace el Poder Ejecutivo. Totalmente. El planteo es, existe el peligro de que haya manipulación en el diseño de las circunscripciones con el objetivo de obtener beneficios a un partido particular. ¿Qué puede pasar? Cada Poder Ejecutivo, cada vez que asume, agarra la lapicera y te dice, bueno, yo registré que en esta zona había más votos para mí, pero en esta otra suelo perder. Entonces, la dibujo así para que en el comparativo gane siempre mi propio diputada o diputado. Porque de vuelta está la posibilidad que el Poder Ejecutivo siempre vuelva a hacer el rediseño. Y era algo que efectivamente se llevó a cabo en los Estados Unidos y es un peligro recurrente que se plantea de que lo dibujen eso para Pierdo siempre en sectores. Soldati, estiro la zona hasta Puerto Madero. Exactamente, para tenerme garantizado ese voto. Con la boca, pasaba así con la boca, efectivamente. Exactamente. Bueno, y por último, esto era todo lo de las circunscripciones electorales. Te trato muy brevemente lo que tiene que ver con los otros 2 artículos que refieren a la reforma electoral. Uno es la suspensión de las PASO, que no hay mucho misterio, es la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Se vuelve atrás en la reforma que se había establecido en el 2009. Acá hay un razonamiento muy claro. Lo que se busca hacer es eliminar el costo fiscal que representa llevar a cabo una elección más para todas las elecciones. Y el otro, y esto también fue muy discutido en los bloques opositores, que tiene que ver con la modificación del financiamiento de los partidos políticos. Y están llamando la atención, porque lo que establece el artículo 470 es eliminar el tope máximo de donaciones por persona y empresas a un partido candidato para la campaña electoral y para el funcionamiento institucional partidario. Hoy en día tenés topes, no puedes disponer la cantidad de dinero suficiente de cualquier empresario, y bueno, se están planteando discusiones a ver de reformar este punto en particular. María, perfecto, María Caferata. Bueno, Di Natale, dígame, Di Natale, ¿qué estaba Pato, mirando? A ver, que lo vi repasando mucho. Lo último que hay, que a partir de la conferencia conferencia habitual del vocero presidencial Adorni, que acaba de terminar, dijo 4 definiciones que me parece interesante resaltar porque tienen que ver con la repercusión que va a haber en el Congreso. Primero dijo, no hay plata, pero tampoco hay tiempo. Opa. Paso seguido dijo,
confiamos en que este mes, es decir, en enero, se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la ley base, el megaproyecto de ley, en este mes, en la Cámara de Diputados. Tercer punto, dijo Adorni, el gobierno no descarta escuchar y atender sugerencias en línea con lo que había dicho el presidente de la Nación, sí. Pero también reiteró que no se negocia el contenido, el núcleo central de este paquete de leyes. Y por último, ratificó que hay decisión del Poder Ejecutivo de que vayan al Congreso a explicar, concretamente a la Cámara de Diputados, distintos ministros en lo que atañe a esta ley base que tiene que ver con diferentes temáticas, y por ello distintos ministros estarían dispuestos, según dijo el vocero presidencial recién, Manuel Adorni, para que se trasladen al Congreso de la Nación. Así que atentos con esto porque es una señal interesante. Me parece que iba un poco en línea con algo de lo que dijo Sago también. Exactamente. Martín Di Natale, muchísimas gracias. María Caferata, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Nada más, buenos días y enseguida la continuidad de DTV. Buen día.